Hola, ¿qué tal? Les doy nuevamente la bienvenida a nuestros doctores en Derecho, el doctor Raimundo Alejandro Martínez Villegas, el doctor Juan Ravindrana Cisneros García y el doctor Alejandro Javier Franco Rosas. Bueno, antes de iniciar con nuestro tema, les quiero informar que ya está a la venta el segundo número de la revista CUEG. Si nos gusta platicar sobre la ¿Cómo revista, no? doctor. Pues sí, efectivamente, en la revista CUEG, el número 2 abarca los temas de interferencia y alienación parental. Son 3 artículos muy bien redactados, con muy buenas ilustraciones, que ustedes pueden descargar directamente de la página de internet www.revistacueg.com.mx, donde es completamente gratuita, o bien pueden adquirir la revista impresa aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, o bien en las librerías por RUE. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con el tema acción de inconstitucionalidad número 19/2014, que fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que está en contra del artículo 323 séptimos del Código Civil para el Distrito Federal. La acción de inconstitucionalidad que fue presentada por la doctora Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ha causado un parteaguas, es un parteaguas en la sociedad de la capital. Porque, por un lado, cuando en el 2013 se adiciona este artículo 323 séptimos, parece que no ocurrió nada en la sociedad, ya tenía forma, por lo menos estaba legislado en el Código Civil la alienación parental. Pero posteriormente, al ir transcurriendo el tiempo, y vemos que todo ese trecho que se había recorrido por parte de los grupos de la sociedad civil e incluso de las autoridades, empieza a tener una dinámica un poco lenta en donde vuelve otra vez el tema de la alienación parental en virtud de los acontecimientos, desgraciadamente, que han ocurrido por parte de los padres y madres que ya no pueden ver a sus hijos. Y entonces, al hacer un estudio, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, precisamente en el año 2014, y que le recayó a esta acción de inconstitucionalidad el número 19/2014, hay que entender una cosa, que dentro de los medios de control de la Constitución tenemos el juicio de amparo, las controversias constitucionales que salvaguardan la división de poderes y las acciones de inconstitucionalidad que precisamente se presentan cuando existe una contradicción de una norma inferior a una norma establecida en la Constitución. Y entonces aquí es donde entramos precisamente en materia, porque de acuerdo a esta acción de inconstitucionalidad, dentro de los ejes en los que se fundamenta la misma, se habla primero de una discriminación indirecta. Esta discriminación indirecta tiene que ver con un criterio que se pronunció en la Corte Europea de Derechos Humanos, donde señala que una norma que aparentemente es igualitaria para un determinado grupo, resulta que en la práctica no lo es. Y ese fue el primer eje. Bueno, aquí yo creo que es prudente darle lectura al artículo 323 Claro. séptimos, ¿verdad? Que dice que comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. La conducta descrita en el párrafo anterior se denomina alienación parental cuando es realizada por uno de sus padres. Bueno, sigue, pero yo creo que aquí no habla ni de hombre ni de mujer, ¿no? Ni del papá o de la mamá. Y es donde viene el comentario de que es una discriminación indirecta, ¿no? Padres, porque de acuerdo a esta acción de inconstitucionalidad, hay una discriminación a la mujer porque se está hablando de padres género masculino, que ese es uno de los ejes en los que se está fundamentando. Bueno, pero esa podría ser una palabra genérica, no que propiamente se hable de los hombres, ¿no? O sea, yo creo que tienen ahí una concepción errónea de lo que es equidad de género, el género, ¿no? Las cuestiones de género. Yo creo que esto podría solucionarse con haber puesto padre o madre. Punto. O sea, porque de alguna manera tratan de establecer que nada más es para el padre, no para la madre. Entonces, si se hubiera establecido una situación más acorde a la realidad,
si hubiera puesto padre o madre, digo, podría haber, no creo que pudiéramos haber tenido tantos problemas con esta figura como los estamos teniendo ahora. Sí, pero cuando hablan de que, a pesar de que no se habla de ni de hombre ni de mujer, que es una discriminación indirecta hacia las mujeres, bueno, parte del hecho de que las mujeres son las que tienen por regla general la guardia y custodia, ¿verdad? Y que si Así bien es. de la lectura que se puede hacer, se puede pensar que está hablando del papá o de la mamá, que cualquiera de los dos Claro. pueden incurrir, pues realmente dicen, no, es una discriminación indirecta hacia las mujeres. Eh, Tiene muy buena estructura y muy buena retórica, Claro, pero yo el defecto que le veo a esa acción es que nunca habla de los niños. O sea, lo así toma es. como una contienda entre papá y mamá, ¿no? Exacto. Pero el medio son, y lo más valioso pues son los niños, y nunca habla de ellos. Esa es mi opinión. Sí, y desde luego, doctor, hace un momento comentabas en relación a esa situación de cuestiones de género, porque yo quiero manifestar que este tipo de discriminación se encuentra en el Manual de Legislación Europea contra la Discriminación del año 2010, y no estamos hablando de más de 10 renglones, ¿eh? Entonces, el hablar de una discriminación indirecta y tener ahí un juego de palabras que en un momento dado pudieran crear hasta confusión, no hay que perder de vista que de alguna manera, cuando se adiciona este artículo, ¿por qué los actores políticos en los tres niveles de gobierno, sobre todo aquí en la Ciudad de México en concreto, por qué no hicieron nada si era un artículo que estaba o que iba a afectar a la sociedad de diversas formas? ¿Por qué esperarse hasta que ocurran ciertos hechos en donde algunos grupos de la sociedad civil empiezan a presionar y ahí es donde se desencadena o se decanta toda esta serie de situaciones? Porque en dado caso de que se derogue este artículo, vamos a quedar como antes. Por Pues lo sí, menos ahora hay algo. Y sobre esto se puede trabajar y se se puede puede construir. modificar y se puede construir algo mejor. Sí, en efecto, prácticamente lo que algunos grupos planean o establecen es que mientras ese artículo no me perjudique a mi persona, pues que esté ahí, no pasa nada. Y sigue estando, puede Claro. estar 1, 2, 3 años. Pero cuando algo sucede y ese artículo empieza a perjudicar a cierto grupo social, es cuando este grupo social sale y dice, ya me está perjudicando este artículo, vamos a ver cómo lo podemos modificar. Claro. ¿Cómo podemos hacerlo políticamente cuando lo jurídicamente está bien hecho? Entonces, muchas veces estos cambios que se tratan de hacer son cambios políticos, no jurídicos, porque bien lo decías, tiene muy buena estructura el artículo, tiene muy buena semblanza. Un pequeño error que se puede subsanar, sí, pero prácticamente no es que el artículo esté mal, sino que es un artículo que políticamente puede beneficiar a un grupo y que podemos hacer que este grupo cambie ese artículo para su beneficio. Así es. Ok, Este a ver. artículo, perdón, este artículo vale la pena señalar, bueno, se publicó el 9 de mayo de 2014. Pues tiene muy poca vida realmente Claro. y ya lo quieren derogar, ¿no? Y bueno, esta acción de inconstitucionalidad lo que intenta pues es que se declare inconstitucional, ¿no? O sea, tiene varios elementos, ¿no? Claro. Otra parte que yo veo de la acción es precisamente el tema que dice que los niños, los jueces no van a tomar en cuenta lo que digan los niños. Así es. Bueno, pero si es un niño que está manipulado, ¿no? O sea, pues va a decir lo que le programe la mamá o el papá que tiene la guardia y custodia. Hoy por ahí hay un grupo de amigos, hace 2 o 3 semanas, que decían, y lo decían bien, los niños no votan, los adultos son los que votan. Entonces, si un niño no me da votos, pues no le voy a hacer caso a los niños. Entonces sí habrá que establecer que este artículo es para beneficio de los menores, de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Es para su beneficio, no debemos de dejar de tomar en cuenta esta situación, que si de por sí no hay una forma de establecer un beneficio a los menores, este artículo prácticamente es el que les da cierta protección a estos menores. No hay que dejarlo a un lado. A ver, quiero tomar un poco de lo que comentaba usted, doctor Alejandro.
Dijo que hay un artículo que puede estar ahí, en la ley, sin que me afecte, que se quede ahí. Pero cuando me empieza a afectar como grupo social, entonces sí empiezo a buscar la forma de que lo quiten, que lo deroguen. ¿Qué significa? Que los padres empiezan a ver la afectación, algo que entiendo que siempre ha existido, pero que ahora empieza a involucrarse más el padre, empieza a ver la afectación en los menores, o porque se empieza a pensar que ese grupo social, en este caso las mujeres, se ve afectado por ese artículo en particular, que es el 323 séptimos. Bueno, yo considero, y como bien lo había comentado el doctor Raimundo, que en efecto, prácticamente el beneficio es para, en este caso, para los menores, pero él perjudica a un grupo, en este caso a las mujeres, que prácticamente son las que tienen el desarrollo de los menores hasta los 12, 14 años, que es cuando el menor ya por su propia idiosincrasia y por su propia edad ya puede decidir. Pero antes de esa edad deciden, entonces las mujeres sienten que se les va a quitar ese derecho de establecer. Ahora, si bien es cierto que esta modificación a este artículo que se trata de dar es porque tratan o quieren ver que perjudica a este grupo que son las mujeres, este artículo, cuando en realidad no es que perjudique a las mujeres, sino que este artículo, siento yo, protege más, sin decirlo, protege más al niño, a la niña y al adolescente. Claro. Ahí digo, ¿en qué sentido va a ser vulnerado el derecho de una mujer? Si se porta bien, ilícitamente y correctamente, pues no tiene por qué afectarle, ¿no? Si no ejerce esas actividades de manipulación, pues no tiene por qué afectarle, ¿no? O sea, no Claro. habría ninguna discriminación en el efecto, ¿no? O sea, lo que pretenden es entonces que como afecta indirectamente, ¿no? En este caso a la persona que lleva a cabo esta conducta que se considera ilícita, ¿no? Y violatoria de los derechos del niño. Entonces, tiene que quedar impune, ¿no? Pero no perdamos de vista que la acción de inconstitucionalidad gira en relación a la mujer, porque también habla de estereotipos de género en perjuicio de las mujeres. Y yo me voy a permitir leer rápidamente este párrafo. Señala que cuando se legisla a favor de la protección de la familia en un sentido tradicional, partiendo de la posición de la mujer en la familia, se está frente a una manifestación de sexismo y discriminación. Esta forma de sexismo, identificada como familismo, se encuentra sumamente generalizada en el campo jurídico, porque la acción manifiesta que la mujer prácticamente está desprotegida. No. O sea, habría que analizar a profundidad si efectivamente eso es cierto, y yo lo dudo mucho porque la reglamentación que existe el día de hoy es tan vasta que no estamos hace como 20 años. No, definitivamente no. También dice que existe una perpetuación de una cultura de la desigualdad entre hombres y mujeres. No. Otra cosa, hay conceptos incompatibles con los derechos humanos como la palabra alienación, que ese es otro aspecto, ¿no? Sí. En relación a la palabra. Y hay una objetivización de niñas y niños a partir de la calificación de sujetos y no de conductas. Por eso señala la acción que va en contra de los intereses de los menores. No, pero digo, insisto, si la persona, sea hombre o mujer, no lleva a cabo esa conducta de manipulación con ese deseo de destruir el vínculo con el otro, pues no le pasa nada, ¿no? Claro, O sea, así es. realmente no habría forma de cómo discriminarlo, ¿no? Y bueno, otra situación que señalan mucho es la falta de cientificidad Así es. de la alienación parental. Atacan a Richard Garner, dice que prácticamente que pues no tiene ninguna base científica Así porque es. no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y el DSM-4, el DSM-5. Pero yo creo que lo que le da cientificidad no es que lo reconozca una asociación, sino más bien que tenga el método científico, ¿no? Claro. ¿Verdad? Conoces el fenómeno, lo observas, planteas la hipótesis, ¿no? Ya viene La la, experimentación, ¿verdad? la observación. Sí, sí, La sí. observación y la teoría, ¿no? La teoría está Para hecha, la o sea, hipótesis, y todo. nosotros de alguna manera la constatamos todos los días. Esas conductas típicas del alienador, ¿no? Pues la vemos todos los días, Así o es. sea, realmente, pues, ¿qué más científico puede ser, no? O sea, por mucho que puedan atacar la persona física, digamos, de quien lo propuso, de Richard Garner, pues realmente todos los días vemos personas que ejercen ese tipo de conductas, ¿no? Yo aquí diría que en vez de alienación,
se hablara de manipulador, porque es una manipulación al fin y al cabo, ¿no? Claro. Sí, y yo encontré, y como bien ahorita leyó mi querido amigo y doctor Raimundo, leyó unos fragmentos, y yo encontré algo escrito en una de estas revistas jurídicas, voy a permitirme leerlo, que dice: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de los Derechos de las Niñas, de los Niños en el Distrito Federal, también señalan como principio fundamental el interés superior de las niñas y los niños, lo que implica dar prioridad a su bienestar en cualquier otro interés que vaya en su perjuicio. Con esto que acabo de señalar, creo que está bien establecido este problema en la Constitución. Que a lo mejor haya una que otra palabra que no esté acorde a la cuestión jurídica, es muy diferente, y que se puede solventar, claro que se puede solventar. ¿Puede hacerse algo mejor? Por supuesto puede hacerse algo mejor, ¿sí? Pero yo creo que quitarlo de tajo como una cuestión política, creo que cometeríamos un error fundamental en contra de los niños, las niñas y los adolescentes. Ok, bueno, en su opinión, doctores, ¿qué modificarían, qué agregarían al artículo 323 séptimos del Código Civil del Bueno, Distrito Federal? Bueno, yo creo que sí se puede mejorar, evidentemente, Claro. y le falta regulación. Bueno, ha sido una voz a gritos, ¿no? Ahí en la Facultad de Derecho, muchos maestros de Derecho Familiar, el tema de separar la materia civil de la familiar, o sea, realmente tener un código familiar, tanto sustantivo como de procedimientos, ¿no? Y que regule bien el tema de qué sucede cuando una persona no te deja ver a tu hijo, que sean muy claras las disposiciones porque realmente no son claras. Y yo creo que este tema del artículo 323 séptimos sí se puede mejorar, adicionarlo incluso, o crear más artículos que lo regulan de una manera más correcta. Algo que a lo mejor causa problema también es el tema de la suspensión, Claro. como consecuencia, ¿verdad? Y sobre todo cuando es una manipulación grave, ¿no? Entonces, Así no es. puede convivir con su agresor. O sea, no se le puede premiar, ¿no? O sea, si ejerció todo ese tipo de conductas que son tan dañinas para el menor, evidentemente no puede convivir con su agresor. Tendría que ser sometido a un proceso psicológico, ¿verdad? Y ya una vez que esté bien aquella parte que llevó a cabo ese tipo de conductas, pues reintegrarlo, ¿no? De una manera gradual y efectiva. Y aquí es donde la psicología yo creo que tiene que caminar, ¿verdad? En pos del niño, acompañado de los abogados para regular de una manera más eficiente esta problemática. Que se forme un grupo interdisciplinario que precisamente coadyuve a una redacción, pero sobre todo que se atienda este problema tan grave, como lo vemos en Brasil, que a partir del 26 de agosto del 2010 tienen una ley de alienación parental en 11 artículos, y es muy tajante en relación a esta figura, ¿eh? Sí, A allá lo es, mejor, allá es pérdida de la patria, ¿no? claro, ahí sí Sí. es en automático, claro que sí. Sí, creo que lo más importante es hacernos llegar de los más amplios conocedores del derecho familiar para que esto tenga un gran auge, una buena aceptación por parte de Y la de los sociedad actores de la y de sociedad los civil, exactamente. claro. Entonces, si nosotros hacemos y proponemos esta separación del derecho civil, del derecho familiar, y lo hacemos con los expertos en esta materia, yo creo que podemos llegar a un buen consenso y establecer, ya no de manera política, la modificación, sino de una manera jurídica que vea el beneficio de la sociedad. En este caso, vuelvo a repetirlo, de los niños, las niñas y los adolescentes. Es un tema complicado porque, bueno, los litigantes se quejan de los jueces, ¿no? Los jueces dicen que tienen mucho trabajo y se quejan de los litigantes, ¿verdad? Entonces es un cuento de no Y los acabar. padres se quejan de los dos. Así es. Entonces es complicado. Es complicado. Yo creo que una mejor regulación haría más fácil la vida para Claro. todos. Ok, muchas gracias nuevamente, doctores, por esta plática y nos vemos en la próxima emisión de Diálogos por Nuestros Hijos.